Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars, Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez, con este tipo de eventos, a los que llamamos webinar, Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, como nuestro invitado de hoy, José Escalona, socio y gerente general en Grupo Mancor, con el fin de desarrollar temas de actualidad sobre la transformación digital que permitan a nuestros espectadores la oportunidad de oxigenar la mente al menos durante una hora en mitad de la semana con contenido de valor. Precisamente sobre PMM Business School, quisiera comentaros algunas de las novedades de estos últimos días en PMM. Y es que la semana que viene, para el 22 de agosto, damos comienzo a la 15ª edición del posgrado de gestión de mantenimiento, por lo que notifico a aquellos interesados en inscribirse, pero aún cuentan con esta semana para hacerlo. Y por otro lado, para los que no han estado muy atentos a nuestras redes, el mes que viene, el 12 de septiembre, damos inicio a nuestros MBAs, programa por lo que nuestra escuela ha sido reconocida por diversos medios, como Forbes y premiada por La Razón, El Suplemento y alguna más que os invito a consultar en nuestra página web. Además de la flexibilidad de la metodología y el equipo de profesionales expertos en cada área que da forma a cada uno de los programas. Una de las cosas que más hace destacar a nuestro MBA es el ser considerados como una experiencia personal y profesional en sí. Además de la formación online, PMM brinda a nuestros estudiantes de máster una vivencia única y esencial para la industria, mediante una semana internacional presencial en Valencia, España. Una semana donde generan contactos internacionales y actividades outdoors, diseñadas para aportar nuevas ideas y aprendizaje en torno a 4 puntos claves: innovación y transformación digital, sostenibilidad, change management y competitividad, a lo que es lo mismo, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. Para aquellos interesados, esta experiencia es algo que integran en su costo detrás de nuestros cuatro máster: MBA de gestión de activo, MBA de Facility Management y MBA de innovación y excelencia operacional. El cuarto, y que no incluye semana internacional en su costo, para que sepan, es sobre desarrollo de estrategia de proyectos de negocio. Ya nos encontramos en periodo de cierre y reservas de plaza para este año. Para los que ya han contactado con nosotros, les sugiero confirmar cuanto antes a nuestro equipo sobre su interés. Y para aquellos que aún no han dado el paso, les invito a echar un ojo a nuestra web, donde verán más detalle y además podrán conocer la experiencia de algunos de nuestros alumnos. Y bueno, precisamente esos 4 puntos que dan origen al diseño de esta Semana Internacional: innovación, sostenibilidad, change management y competitividad, también son los mismos objetivos que mueven a PMM a desarrollar su Business International Tour de 2021, 22 y 23. Una gira en la que el principal propósito es el difundir ideas sobre estas cuestiones mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centro de innovación. Como ya habrán visto en nuestras redes sociales, ya culminamos nuestras 2 masterclass en Santiago de Chile sobre Change Management, realizada el 4 de agosto, y sobre toma de decisiones de CAPEX y OPEX para la gestión de activos el 11 de agosto. Para aquellos interesados en el masterclass, también contamos con fechas para desarrollar en Colombia durante el mes de septiembre, México para octubre y Perú para marzo del próximo año. Y en relación al tema de hoy, les recomiendo 3 cosas en concreto: MBA de Facility Management
como les contaba anteriormente, el curso de 16 horas en Facility Management con inicio el 21 de octubre. Y como recomendación bibliográfica, 2 libros de nuestra biblioteca de PMM, Facility Maintenance y Tips para la Transformación Digital de ambos, tienen la posibilidad de obtener una lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo. Y ahora sí, sin ánimos de hacer o esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo usaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestro ponente e invitado. Bienvenido, José. Le dejo compartir pantalla para que pueda presentarse y comenzar su ponencia. Aló, muy buenos días. Muy buenos días a todos desde acá de Chile. Vamos a comenzar con la proyección, por favor, para que me digan si se ve o no se ve la pantalla. Sí. Se mira, ¿Se ve? estimado. Sí. Ya. Qué bueno que me digan porque no puedo verla yo desde acá, pero me quedo tranquilo con que todos están mirando. Bueno, muy buenos días. Tal cual como decía Tatiana, mi nombre es José Escalona y trataremos en estos 40-45 minutos de presentación a tratar de hablar un poco de lo que significa en sí la transformación digital, aplicada específicamente en el Facility Maintenance, ¿cierto? Que hoy día ya está muy en boga y cada día está tomando un realce mucho más grande. Es una tendencia que llegó para quedarse y prácticamente ya se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Así que la idea es que podamos revisar en estos pocos minutos y dar una vuelta completa a lo que significa y qué significa finalmente esta transformación digital. Profesor, si gusta puede expandir la pantalla. Perfecto. Vamos a expandirla a ver si me... Tú me cuentas si se puede ver o no. Sí, Cuéntame listo. cómo se ve ahí. Perfecto. ¿Se ve completa ahora? Sí, completo. Ya, Muchísimas gracias. perfecto. Comenzamos entonces con nuestra transformación digital. Darles nuevamente muy buenos días a todos y vamos a tratar de a ver si podemos cumplir las expectativas un poco de los que nos visitan hoy en día. Bueno, para partir un poco, partamos con lo básico. Indicar qué es el Facility Maintenance, ¿cierto? Porque al respecto hay muchas dudas o se confunden muchos conceptos que hoy día hay en boga. Principalmente me toca siempre estar en contacto y conversar y hay un concepto de errores que todos los tiran a la mesa, pero piensan que hablan de lo mismo cuando hablan de mantenimiento, de facility service, facility management, facility maintenance, prácticamente lo unen como un solo concepto. Pero obviamente todo esto, cada uno tiene su diferencia y obviamente no es lo mismo. Bueno, partir hablando un poco del facility maintenance, parte de los primeros conceptos que se tiene registro son de los años 70, 1970, en donde prácticamente en esa época se dieron cuenta que habían problemas con las construcciones, tenían problemas serios con el tema del mantenimiento de edificios, y obviamente se juntaron, comenzaron en Europa a juntarse, Estados Unidos, los especialistas en este rubro, y empezaron a tirar directrices, empezaron a recopilar datos y empezaron a formarse respecto a este tema,
y tratar de hacer principalmente temas en comunes y ver cómo podían actuar. Por lo tanto, los primeros indicios son de 1970. Y Facility Maintenance principalmente se refiere a todo lo que es el mantenimiento de infraestructura en oficinas comerciales. Todo lo que son oficinas comerciales, en donde obviamente tenemos todo un sistema, por ejemplo, de sistemas de ventilación y aire acondicionado completo para un edificio, que es muy diferente al mantenimiento industrial. El mantenimiento industrial principalmente está dedicado a las plantas industriales, estas plantas de gas, petroquímica, que son plantas principalmente que tienen un rubro totalmente diferente al comercial. Y también muy diferente al mantenimiento de propiedades, que obviamente cada departamento es individual dentro de un mismo edificio. Por otra parte, cuando hablamos de transformación digital, bueno, finalmente, ¿a qué nos referimos? Y principalmente se refiere todo este tema a adoptar nuevas tecnologías. ¿Para qué? Finalmente para transformar servicios, negocios, ¿cierto? Y reemplazar todos estos procesos que comúnmente nosotros estamos haciendo el día a día, en Excel, en alguna plataforma, en forma manual. Y la idea, obviamente, digitalizar es adoptar esta tecnología de manera que podamos automatizar o digitalizar finalmente todos estos procesos que están al interior de la empresa. O simplemente tan fácil como reemplazar una tecnología. ¿Por qué? Porque hoy día todos sabemos que básicamente me pasó, estamos constantemente cambiando el computador, trato de comprar siempre la última tecnología, pero me doy cuenta que al mes siguiente ya salió otro. Entonces, esto es un tema de nunca acabar. Por lo tanto, obviamente, siempre se deberíamos estar actualizando, haciéndolo upgrade, ¿cierto? Dentro de nuestra empresa, para obviamente estar al día. Pero cuando yo estoy en la empresa o cuando me decido hacer una transformación digital, lo primero que tengo que preguntarme es, bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica esta transformación digital? ¿Qué significa? O sea, la pregunta de rigor es, ¿tengo claro que esta transformación digital me afecta, implica comprar un software? Que para poder ocupar este software voy a necesitar hardware para poder operar, y tengo que tener claro también que involucra a las personas. En resumidas cuentas, las personas que están capacitadas para hacer eso. Entonces, esto yo creo que es la primera pregunta cuando quiero transformarme digitalmente, ¿cierto? Tengo que hacerme estas tres básicas preguntas, en resumidas cuentas, diciendo, necesito software, hardware y principalmente afectar a las personas. La segunda pregunta es, bueno, ¿y para qué lo quiero incorporar? ¿Qué quiero actualizar en mi empresa? No basta con decir, quiero actualizar, quiero transformarme digitalmente. Perfecto, bienvenido. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué quieres actualizar? ¿Qué quieres incorporar? ¿Qué quieres digitalizar? ¿Qué quieres transformar en el interior de tu empresa? Y por último, estar sumamente claro, que esto no involucra solamente al departamento de mantenimiento. No porque voy a transformarme digitalmente, voy a comprar un software de mantenimiento en donde voy a llevar mis activos, ¿cierto? Con un registro, una hoja de vida, me va a afectar solamente a ese departamento. No, hay que tener claro que cuando hablamos de transformación digital, involucra toda la empresa. Vale decir, desde el departamento de finanzas, que es el que tiene que poner finalmente el dinero de inversión, como los departamentos de administración, que van a comenzar a trabajar, ¿cierto?, con órdenes de trabajo en formas digitales, desde el punto de vista del departamento de operaciones, donde va a trabajar y registrar a través de un celular, de una tablet. Por lo tanto, esto es un tema que involucra absolutamente a todo el nivel de la empresa. Ahora, ¿qué implica? Ya cuando tengo claro qué voy a hacer, ¿cierto? Y por qué lo quiero hacer, y quiénes están, tengo claro que esta digitalización, ¿qué me va a implicar? Principalmente, por un lado, voy a digitalizar la gestión. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer partícipe a las personas, ¿cierto?, responsables de este mantenimiento, así como los procesos. Vale decir, esto involucra lisa y llanamente a todo el departamento de mantenimiento y obviamente sus colaboradores internos. Por lo tanto, mi primer
mi primera implicancia dentro de la transformación es digitalizar, ¿qué cosa? Personas y procesos dentro de la empresa, específicamente mantenimiento. Y por otro lado, no solamente la digitalización de la gestión, sino que también la digitalización de la documentación. ¿Qué significa? Que de ahora en adelante tengo que comenzar a eliminar o reducir el papel, ¿ya? Y principalmente abocarme a que todos los datos, capturas, todo esto se va a hacer en forma digital, en forma automática, ¿cierto? A través de una central, ¿cierto? En donde voy a poder obtener información. Por lo tanto, ya tengo que cambiar mis libros de apuntes por una tablet, por un celular, ¿cierto? Porque obviamente esto transforma e implica, obviamente, digitalizar todo lo que es la documentación por completo. ¿Ya? Ahora, la pregunta, una vez que ya tengo claro y vamos paso a paso, ¿cierto? La pregunta de rigor, bueno, ¿y cómo inicio? ¿Cómo inicio este proceso de transformación? Porque a lo mejor tengo las ganas, tengo el incentivo, pero bueno, ¿cómo inicio este proceso de transformación? ¿Por dónde parto? ¿Ya? Lo primero son los 3 puntos que aparecen acá en la diapositiva. Primero tengo que hacer un gap análisis. ¿Qué significa un gap análisis? Tengo que sacar una radiografía en la situación actual en que se encuentra mi departamento, mi empresa, ¿cierto? Y hacia dónde quiero llegar. De manera que en este gap análisis lo que tengo que descubrir son las brechas, ¿ah? Son las brechas que me faltan para llegar a esta transformación digital. Por lo tanto, aquí van a salir todas las deficiencias, ¿ah? ¿Y deficiencias de qué tipo? Lo que hablábamos anteriormente. Bueno, tengo el soporte computacional, ¿ah? Para incorporar toda esta transformación digital, o tengo que actualizar mis computadores, actualizar mis bases de datos, actualizar mi central. Todo eso va a comenzar a salir. Un tema no importante. Bueno, una vez que yo tengo claro qué quiero transformar, que es mi departamento de mantenimiento, automatizar todo este mantenimiento, ¿cierto? Descubrir las brechas, bueno, ahora tengo que buscar el software, ¿ah? En el mercado hay mucho, o sea, hoy día ni siquiera me atrevo a comentar o a recomendar algo, porque en el mercado hay mucho, es cosa de ingresar, y hoy día hay, pero un montón de software. ¿Y cuál es la idea? Que tengo que buscarlo y seleccionarlo, pero ¿en base a qué? El que más se acomode a mi naturaleza de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos software, ¿cierto?, de mantenimiento, son muy rígidos, vale decir, la empresa se tiene que acomodar a ellos, ¿ah? Prácticamente no existen software que se acomoden a uno, por lo tanto, ¿qué tengo que comenzar a hacer? Cotizar, ver en el mercado, hacer simulaciones. Lo bueno sí es que hoy en día se da mucho ese tema, que al minuto de comprar o de cotizar un software, la mayoría prácticamente tiene modos de simulación, donde yo puedo tenerlos, por ejemplo, una semana completa y empezar a simular para ver si efectivamente ese es el que más se acomoda a mi empresa o a mi actividad. Y un tema, yo creo que no sé si será el más importante, pero creo que es uno de los más importantes. Una vez que yo descubra este análisis, estas brechas que me faltan a la empresa, tenga el software, lo más importante yo creo que es ver las competencias y el cambio cultural al interior de la empresa. No saco nada con tener identificadas todas las brechas que tengo al interior de la empresa, superar estas brechas, cortarlas, tener el mejor software de mercado, pero si finalmente el personal que va a operar, que va a alimentar estos software, con el que va día a día a estar operando, no tiene ni las competencias, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Un cambio cultural. En resumidas cuentas, y esto no es tan fácil como que se pare el gerente y diga, perfecto, a partir de ahora vamos a habilitar este software, por lo tanto, todos tienen que comenzar a ocuparlo, vamos a hacer una capacitación. Yo creo que el cambio cultural ahí va mucho más allá. De hecho, bueno, ahí si ustedes buscan en internet vía amplia, dentro de justamente de PMM, existen una metodología que son de 5 pasos para hacer un cambio cultural al interior de la empresa, que finalmente las personas
que van a operar y que van a adoptar esta tecnología estén absolutamente convencidos de que esto llegó para quedarse y se va a quedar. Por lo tanto, ¿qué significa? Que todos se deben subir al tren. Nadie puede quedarse abajo. Y obviamente, junto con las brechas, ver las competencias de las personas, porque obviamente, independiente del software que se elija, cada una de las personas o cada uno de los responsables, ¿cierto?, va a tener diferente perfil. Por lo tanto, es necesario, obviamente, ver las competencias y capacitarlo en este punto. De manera que la elección que nosotros hagamos actúe de la mejor manera. No sacamos nada con tener el mejor software de mercado si la alimentación, todos los datos que se ingresarán van a ser en forma errónea, porque finalmente los resultados que vamos a tener hoy día van a ser principalmente puros garabatos y no se va a entender absolutamente nada. Posteriormente, ¿qué tenemos que ver? Bueno, ¿qué tecnología o herramienta tecnológica vamos a ocupar finalmente? En el mercado tenemos prácticamente de todo, más aún en los tiempos que estamos viviendo hoy. Tenemos, en resumidas cuentas, todo a mano, está todo al alcance. Tenemos los Big Data, tenemos Bing, modelamiento, ¿cierto?, para edificios, oficinas. Tenemos los Digital Twin, que principalmente son nuestros gemelos digitales. ¿Qué me permite esto? Principalmente un activo, ¿cierto? Tener un activo y diseñar tecnológicamente o virtualmente ese mismo activo de manera de que yo pueda hacer todas las pruebas y simulaciones, en resumida cuenta, a través de este gemelo digital. De manera, ¿y para qué me sirve? Para anticiparme a las fallas que yo podría tener en ese activo o en ese circuito, sobre todo cuando hablamos de mantenimiento, más aún. Por lo tanto, el Digital Twin, mi gemelo digital, obviamente es una fotocopia, es en 3D, 4D, que me va a adelantar o me va a anticipar todos los daños que yo pudiera tener en mi equipo o en mi proceso. Inteligencia artificial. ¿Para qué hablar de inteligencia artificial? Yo creo que hay más de alguno que me pueda dar clase en inteligencia artificial. La idea justamente es que obviamente una vez que se tomen todos los datos, ¿cierto? La idea es que la inteligencia artificial comience a modelar, ¿cierto? Y genere cierta cantidad de patrones. De manera de que yo pueda, en resumidas cuentas, actuar y reconocer, ¿cierto?, frente a cualquier falla que yo pueda tener. Machine Learning, también disponible en el mercado. En resumidas cuentas, la idea del Machine Learning es justamente colocar que el mismo equipo vaya recopilando datos, forme patrones o identifique patrones dentro de este proceso, de este funcionamiento, y finalmente me vaya simulando, ¿cierto? Y previniendo también de igual manera lo que pueda suceder. Y Internet de las cosas, que yo creo que hoy día es el que más se ocupa como para comenzar, ¿cierto?, a transformar algo. Creo que el Internet de las cosas es el que la lleva hoy en día, y prácticamente de ahí la idea es empaparse y comenzar a trabajar para la recopilación de datos finalmente. Hoy en día, mucho se habla justamente que esta transformación digital es un pilar, en este caso, para el Facility Maintenance. ¿Por qué? Porque cada vez se ve más o se habla de los edificios inteligentes. Edificios que prácticamente cada vez, si se dan cuenta, están siendo más notorios, están siendo mayor en cantidad, cada día se están transformando y se están digitalizando mucho más. Y, por ejemplo, aquí, en este cuadrito, en esta figura, se puede ver claramente prácticamente todo lo que yo podría digitalizar o controlar. Recuerden que, en resumidas cuentas, si yo no controlo, en resumidas cuentas, o sea, si yo no tomo datos, no puedo controlar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir. No existe control si no tengo medición. Es un concepto básico que hay que tener, sobre todo en el área de mantenimiento, ¿ya? Si yo quiero transformar, cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es medir. ¿Qué significa medir? Tomar parámetros. ¿Para qué? Para luego yo, con estas mediciones, con esta cantidad de datos, pueda tomar decisiones al respecto, ¿cierto?
y cambiar o mejorar u optimizar mis procesos o equipos. Este gráfico me gusta mucho porque prácticamente uno te abre la mente, ¿ah? Se abre la mente al mercado y dice, wow, es espectacular. Partamos, por ejemplo, con una fuga de agua. Hoy en día la crisis que hay de agua, una escasez hídrica aquí, sobre todo en Chile, llevamos una sequía de más de 20 años que ya se está transformando prácticamente en crítica. Imagínense cuando tenemos edificios comerciales en donde prácticamente, lamentablemente tengo que decirlo, no siempre la gente se preocupa, total, no es su casa. Por lo tanto, tenemos muchas fugas de agua en las llaves. Por lo tanto, hoy día que existen sensores, hoy día, y ahí aplicamos Internet de las Cosas, IoT. ¿Para qué? Para detectar cuando la presión, por ejemplo, de un circuito, ¿cierto? Baja, sube, entonces inmediatamente me puede mandar una señal a mi central, identificar exclusivamente dónde está esa fuga, en qué piso, qué llave, ¿cierto? Dado que tengo un sensor, ese sensor me alimenta mi software, ¿cierto? Y mi software me identifica principalmente dónde está la fuga. Por lo tanto, no necesito recorrer el edificio de 20 pisos, ¿ah? O una instalación completa, imagínense un supermercado, una cantidad enorme de ella, o un mall, sino que el software inmediatamente me lo identifica, por lo tanto optimiza mi servicio, y optimizamos los recursos finalmente. No necesito una cantidad enorme de gente para andar buscando y detectando fallas. Muy por el contrario. ¿Qué hace? Voy directamente a la fuente. Control y renovación de iluminación. Hoy en día prácticamente ya todo, el primer paso que hicieron la mayoría de las empresas es cambiarse a LED. Pero yo creo que no es todo eso. Hoy día hay, por ejemplo, medidores, tú puedes colocar sensores o implementos que te midan en los tableros. ¿Tableros de qué? De clima, tableros de qué? De iluminación, tableras de motores, en donde yo puedo detectar y ir viendo los consumos por tableros. Por lo tanto, el día de mañana yo podría ir a un edificio y con toda esta información y decir, por ejemplo, que el mayor consumo de energía lo tengo a través de todo lo que es climatización. ¿Por qué? Porque tengo los datos, tengo el consumo. Entonces, pues bien, ¿qué hago? En base a eso comienzo a tomar decisiones. Me doy cuenta que el mayor consumo es clima, sí, pero ¿por qué? ¿Cuántas horas de operación tiene? ¿Cuántas veces, cuántas horas al día está encendido? Me doy cuenta que, oh, sorpresa gran, está encendido 24 horas. ¿Pero por qué? Si la gente está entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Bueno, ¿qué hacemos? Coloquemos temporizadores, coloquemos sensores, automaticemos nuestro equipo para que se apague automáticamente a las 21 horas y se encienda a las 7 de la mañana, de manera que la gente cuando llegue a las 9, el edificio ya esté climatizado. Todas esas son acciones que debiéramos tomar. Lo mismo que la iluminación, que son prácticamente los dos factores que hoy en día inciden, pero drásticamente en el consumo energético. Basta con que la iluminación yo la identifique, por ejemplo, en un mall, por ejemplo, en un edificio, tengo periodos peak, periodos de punta y periodos de baja. Bueno, ¿por qué no sectorizamos entonces la luz? ¿Por qué no la sectorizamos? Hoy día tenemos sensores en la bajada de escala de emergencia. ¿Por qué tenemos la luz encendida todos los días? ¿Por qué no la colocamos con sensores de manera que la gente a medida que pasa se vaya encendiendo y apagando? Hoy en día, insisto, tenemos muchas herramientas. Si tenemos todo un edificio completo, también a través de sensores, a través de Internet de las Cosas, podemos determinar dónde me falta luz, dónde falló, dónde se apagó o se quemó esa ampolleta. Hoy día lo podemos hacer. Bueno, y aquí principalmente tenemos todo, control de ambiente, detección de incendio, alarma, servicios de calidad de aire interior. Básicamente, con esto nosotros podemos hoy día digitalizar todo un edificio, tener una base de datos, ¿cierto?, que nos vaya alimentando y desde ahí prácticamente controlar todo. Insisto, cuando yo tengo automatizado todo esto, lleno de sensores, finalmente, ¿qué es lo que hago? Bajo, de hecho, mi carga administrativa. ¿Por qué? Porque como tengo todo controlado, voy a ir directamente a la falla, independiente de todo el mantenimiento preventivo finalmente que pueda hacer durante los días de la semana. Ahora bien, paso a paso, finalmente, bueno, ¿quién debe liderar esta transformación? Porque no sé si le ha pasado, pero
cada vez que se quiere implementar algo en la empresa, hay súper buenas ideas, compran software, pero si finalmente nadie está a cargo, nadie se hace responsable, nadie lidera este tema, finalmente, ¿en qué queda? En un proceso más despreciado, que entró con bombos y platillos, y que en el tiempo principalmente se perdió, y ha pasado mucho, y después dicen, oye, ¿qué pasó con este control que teníamos, lo que íbamos a hacer? La verdad comenzamos todos muy bien, sin embargo, quedó en el tiempo. ¿Por qué? Porque no había nadie liderando este tema. En este caso, sobre todo en el tema de mantenimiento, va a depender de qué, mucho del tipo de empresa. Si hablamos de a lo mejor de una pyme, ¿cierto? En donde el dueño comúnmente es el mismo gerente general, ¿cierto? El representante legal, bueno, él debiera encabezar o liderar esta transformación digital, de manera que exista un compromiso. En el caso de empresas, obviamente ya de mayor tamaño, aquí lisa y llanamente tiene que ser el directorio. O sea, no pueden tomar o tirar esa responsabilidad al gerente general, porque el gerente general tiene que hacer cumplir este proceso, pero quien finalmente debe liderar este tema tiene que ser el directorio. ¿Por qué? Porque el directorio finalmente es quien aprueba los presupuestos, ¿cierto? Y los costos de implementación. Ellos son quien finalmente autorizan, ¿cierto?, los presupuestos para cerrar las brechas, porque obviamente esto trae consigo una cantidad de costos, ¿cierto?, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de las brechas que tengan, ¿cierto? Obviamente hay un costo de por medio que alguien debe autorizar. Alguien, en resumidas cuentas, debe poner el visto bueno. ¿Para qué? Para que esto siga fluyendo. Insisto, si nadie lidera este tema, va a quedar en el olvido y finalmente fue plata malgastada. Por lo tanto, aquí el líder de toda esta transformación digital debe ser el mandamás, el gerente general en una pyme, que es el mismo dueño, o el directorio, finalmente, que son los que toman las decisiones más grandes al interior. Finalmente, ¿para qué? Para que todo esto asegurar el compromiso y cumplimiento de este proyecto. De lo contrario, insisto, quedará en el camino. Bueno, finalmente, ¿cómo se implementa esta transformación digital? Porque ya elegimos, cerramos las brechas, ¿cierto? Compramos el software, activamos a nuestra gente, empezamos a comprar sensores. ¿Qué queremos, en resumidas cuentas? ¿Qué queremos medir hoy día? ¿Qué queremos medir? ¿Queremos medir el consumo de clima? ¿Queremos medir el consumo energético de iluminación de nuestra sala de bomba? Bueno, ¿qué queremos medir? Porque, insisto, lo que vamos a medir, ¿cierto?, son lo que vamos finalmente a transformar o a regular o a optimizar. Por lo tanto, la idea para implementar esto, finalmente, y en este caso, obviamente, allí donde parte el gerente general. Una vez que tenga el apoyo, en este caso, del directorio, finalmente el CEO es la persona, el protagonista, la persona clave, ¿cierto?, para generar los objetivos de esta transformación, ¿cierto? Colocar el mapa de ruta de esta transformación, ¿cierto? Pero siempre en línea con los objetivos de la organización. Y esto es muy importante, porque si finalmente tratamos de implementar esta transformación digital, lo que les decía anteriormente, pero no está en línea con la empresa, significa que yo voy a hacer solamente en el departamento de mantenimiento, voy a hacer mi transformación, ¿cierto? Y no voy a considerar absolutamente a nadie más. Insisto, no va a resultar, porque esto involucra a toda la empresa en su totalidad. Por lo tanto, los objetivos de esta transformación, el objetivo de este mapa de ruta que vamos a llevar a cabo, tienen que estar y tiene que conversar con los objetivos de la organización. Asimismo, tiene que decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde vamos? Vale decir, tengo que hacer mi misión y visión. Tengo que proyectarme y decir, ¿sabes qué? En un corto plazo, de aquí a 1 año, 2 años, voy a transformar, voy a tener la cantidad de datos suficiente en donde me va a permitir poder generar mejoras a mi sistema, anticipar fallos. Y lo más importante, ¿para qué?
para que mi continuidad operacional finalmente no se vea afectada. Vale decir, para que mi continuidad operacional siga y no se detenga en ningún minuto. ¿Por qué? Porque finalmente todos nos miran, ¿ah? O se acuerdan de nosotros cuando la continuidad operacional para. ¿Ah? Cuando hay algún fallo, algún corte y se detiene todo, ahí se acuerdan del departamento de mantenimiento, ¿cierto? Y finalmente todos comienzan a preguntar y además. Por lo tanto, tengo que tener absolutamente y alineado. Finalmente, también, ¿qué tengo que hacer? Generar un plan estratégico de facility maintenance. Vale decir, crear mi estrategia, mis objetivos, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser mis planes de mantenimiento? ¿De qué manera lo voy a hacer, ¿cierto? Tengo que tener un plan estratégico. ¿Para qué? Para implementar justamente toda esta transformación al interior de la empresa. Y obviamente, como ya tengo mi gap, ¿cierto? Conozco mis brechas, en resumidas cuentas, en base a eso, obviamente va a estar destinado mi mapa de ruta, ¿cierto? Finalmente, y con mi visión específica para saber hacia dónde quiero llegar. Vale decir, hoy, 17 de agosto, ¿cierto? Próximo 17 de agosto 2023. Allá quiero llegar. Pero ¿cómo quiero llegar? ¿De qué manera? Bueno, tengo que dejar establecido. Tengo que dejar los objetivos claros que de aquí en un año más voy a estar en tal situación, de tal manera, con tales condiciones. Todo eso tiene que quedar prácticamente bien. Y obviamente todo este mapa de ruta, todo esto que se haga finalmente tiene que estar también alineado con la visión y misión y al plano. O sea, vale decir, todo finalmente es uno. Toda esta transformación que se debe hacer tiene que ser un todo, pero siempre alineado con los objetivos de la organización. ¿Para qué? Para que no nos miren con bicho raro, para que conversen un departamento con otro, porque si no tengo alineados estos objetivos, no tengo alineado con la organización, yo voy a estar navegando hacia el sur y la empresa va a estar hacia el este. Entonces, la idea es que naveguemos juntos, nos embarcamos juntos en este viaje, por lo tanto, todos tenemos que seguir en conjunto. Ahora, ¿qué beneficio nos trae? Montones. De acuerdo al tipo de empresa, nos trae una cantidad, pero enorme de beneficios. Por mencionar algunos, en la parte productividad, obviamente mis equipos van a producir más, voy a tener menos fallos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Que mi productividad va a ser mayor a la semana, al mes, al año. ¿Por qué? Porque voy a poder estar prediciendo, ¿cierto? Los fallos, voy a poder estar anticipándome, ¿cierto? A mi fallo, voy a poder, y como estoy midiendo, ¿cierto? Voy a poder anticiparme prácticamente a todo. Por lo tanto, ¿qué se refleja eso? En mi productividad. O sea, la productividad en este caso de mi empresa, de mi equipo, obviamente va a ser, pero óptima. Va a ser también, ¿qué? Una ventaja competitiva. ¿Frente a quién? Frente a mis pares, frente a mi competencia sobre todo. Porque mis procesos, ¿cierto? Al tener todo digitalizado, transformado, obviamente me voy a destacar por sobre mi competencia. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto mis productos o servicios se van a desarrollar en los tiempos que corresponda, ¿cierto? Y de mejor calidad. Rentabilidad ni hablar. Si bien es cierto, siempre hay un cuanto que se llama una inversión, bueno, pero eso se puede calcular, ¿no es cierto? Nosotros calculamos siempre el ROI, que todos calculan, porque lo más importante es que le dicen, oye, pero queremos invertir, perfecto, ¿en qué? Ya, ¿cuál es el ROI? La primera pregunta que viene. Bueno, mira, vamos a invertir esto y nuestro retorno de esta inversión va a ser, no sé, para 2 años, 3 años. Comúnmente cuando se habla de toda esta transformación digital, ¿cierto? Comúnmente hablamos, y lo ideal que la empresa es que ojalá podamos recuperar en 2, 3 años. Eso es más o menos lo que la mayoría y sería lo óptimo que se pudiera obtener. Excelencia operacional, sostenibilidad, hoy día en boga, hoy en día en boga. ¿Quién no quiere ser sustentable, sostenible en el tiempo? Absolutamente todos, todos que apuntamos hacia allá. Hoy día prácticamente el mercado, todo lo que se está viendo, y más aún, si con esta estrategia de transformación digital, finalmente, ¿a dónde apunta? Finalmente va muy de la mano con la parte de sostenible, pero muy, muy ligado. ¿Por qué? Porque al transformarme digitalmente, ¿cierto? Al poder medir
Y si yo mido, puedo controlar. Y si controlo, ¿qué hago? Controlo mi uso energético. Controlo por ejemplo, mi iluminación. Controlo mi consumo de motores. Controlo mi consumo de aire acondicionado, ¿cierto? Que funcione cuando corresponda. Finalmente la sostenibilidad, pero muy de la mano, porque finalmente me permite hacer ahorros considerables, ahorros pero que ustedes no se pueden ni imaginar. Y ahí es donde justamente el ROI tiene un protagonismo superior. ¿Por qué sentido? Que, oye, yo te dije que iba a recuperar mi inversión, ¿cuánto? En 3 años, ¿sabes qué? Con todos los ahorros y que hemos estado haciendo, la verdad que lo estamos recuperando en 2 años y medio. Yo creo que para los inversionistas, en este caso para el directorio, es la mejor respuesta que le pueden dar. Obviamente, porque en resumidas cuentas, desde ahí en adelante, una vez que yo recupero mi inversión, después es todo ganancia. Vale decir, es todo fruto. Entonces, obviamente, si yo puedo controlar, si yo puedo medir, puedo controlar. Y ese es un concepto que prácticamente hay que tenerlo sumamente claro. Otros beneficios que prácticamente son los que no se ven, los que no están a flor de piel, pero obviamente todos saben, y yo creo que se identifican mucho con la marca, pues, hablan todos de marca. Oye, no, la empresa tanto tiene, oye, el edificio donde están, todo automatizado, completo, se abastecen con luz propia, ¿cierto? Sus ventanales, sus vidrios, ¿sabes qué? Son ventanales que en resumidas cuentas son placas solares. ¿Cómo es eso? Sí, son placas solares, no son vidrios normales, le cuesta 30% más caro que un vidrio normal, pero son placas solares. Y finalmente todo cae a un grupo o un conjunto de baterías y el edificio se sustenta por sí solo. ¡Wow! Oye, qué espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Ese edificio, su marca aumenta por sí sola, porque ya todos identifican al edificio, porque es obviamente pro, ¿en qué sentido? En la parte sostenible, cuidador del medio ambiente, por lo tanto, finalmente tiene un prestigio, ¿cierto?, que va de la mano con toda esta transformación digital que se hizo. Ahora, si es así, ¿quién no quiere trabajar en esa empresa? Obviamente todos, cada vez que se genere un puesto de trabajo, se lo van a pelear. Todas las personas van a querer ser parte de ese éxito, ¿cierto? Aquí en Chile, por ejemplo, siempre hay un ranking de empresas, la mejor empresa para trabajar en Chile. ¿Cuál es? Y hacen un ranking, tiene ciertos requisitos, y obviamente los ejecutivos jóvenes, los jóvenes universitarios al egresar, lo que hacen, se van a esta estadística y parten postulando ahí. El problema es que, claro, las empresas que tienen mejor ranking son las que tienen menos cupo. ¿Por qué? Porque nadie se quiere ir, todos quieren pertenecer a esa empresa. Y finalmente, junto con eso, ¿por qué? Porque el cambio cultural que tiene la empresa es totalmente distinto. Y eso es importante, es lo que conversamos hace un rato atrás. Si la persona al interior de las personas no tienen un cambio cultural, prácticamente no cambian culturalmente, que ahora la empresa es diferente, ahora es digital, no, la verdad que no tiene sentido meterse en este tema, porque finalmente no va a haber cambio y no se va a hacer nada, vale decir, van a seguir con un proceso prácticamente nulo y nadie va a tener idea finalmente de qué está sucediendo. Según la Asociación Nacional o Internacional de Facility Management, dice que el 30% de los gastos de una empresa, que no es menor, 30% de los gastos de una empresa vienen del lado del Facility Management, o servicios generales, o mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un rubro prácticamente en donde se mueve todo. Y más aún, si yo te comento que las empresas que nos dedicamos a hacer Facility, en este caso, Facility Service, Facility Maintenance, adicional a ese 30%, nosotros más aún podemos reducir ese gasto en un 30% entre 20 y 30. Y eso nosotros lo hemos visto con empresas que hemos tenido, en donde obviamente al tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿cierto? Obviamente se pueden hacer costos finalmente que se notan en el tiempo. Así que esto es un dato duro que obviamente siempre conviene tenerlo.
Y un poquito para terminar, estamos dentro de los 45 minutos, no me quiero pasar por el resto y a ver si tenemos preguntas. Llegar un poco a las conclusiones de todo este tema de la transformación digital. Este es un tema que finalmente hay que tenerlo muy claro, quedó para quedarse. O sea, toda esta transformación digital llegó y ya no se va más. O sea, por lo tanto, todos nos tenemos que subir a este tren. El que no se quiera subir, lamentablemente se va a quedar atrás y el tren lo va a dejar. Por lo tanto, todos tenemos que subirnos a este tren, ¿cierto? Y finalmente, ¿para qué? Todos tenemos que tener claro que todo este tema de tecnologías que hoy día están prácticamente en el mundo, todo esto es para qué, para optimizar finalmente, ¿sí? Optimizar tanto nuestros procesos como nuestros productos, nuestros servicios, todo se enfoca principalmente hacia allá, ¿ah? Procesos, recursos, servicios, y obviamente le da una experiencia en este caso al usuario, obviamente, de empezar a conocer nuevas tecnologías, ¿cierto? Empaparse de todo este tema. Vamos a trabajar de forma más seguro y finalmente los que se ven más afectados con esto son los clientes. ¿Cuáles clientes? Tanto internos como externos. Nuestros clientes internos son todos nuestros colegas de trabajo que trabajan en la oficina, ¿cierto? Ellos van a ver que la experiencia que van a sentir en su puesto de trabajo ya es totalmente diferente en cuanto a los espacios, en cuanto a la seguridad, en cuanto al bienestar, ¿cierto? Y más encima, insisto, si trabajamos en forma sostenible, qué mejor aún. Ahora, obviamente para eso tenemos que contar finalmente con toda la tecnología, ¿cierto? Que, insisto, va de acuerdo a cada empresa, ¿cierto? A la realidad de cada empresa. Por lo tanto, y finalmente la idea ¿cuál es? Recopilar datos, ¿cierto? Juntar datos, tenerlos en forma de tiempo real, ¿cierto? ¿Para qué? Finalmente, para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Si finalmente toda esta recopilación de datos apunta hacia eso, yo obteniendo datos, hoy día, de hecho me pasa, veo empresas que, no, compramos un software de mantenimiento, perfecto, ¿y qué hacen? No, mira, tomamos todos estos parámetros, hoy una cantidad de parámetros inmensa, una página Excel llena, bajan, bueno, pero, ¿y la gestión sobre eso? Si eso es lo importante, si yo tomo datos, no saco nada por tomar, a lo mejor, por ejemplo, la aislación de motores, pero alguien después toma esos datos y se da cuenta que el motor número 5 de la bomba, no sé, de agua, ¿ah? Bajó su aislación, por lo tanto, es necesario cambiarla. Bueno, sobre todo eso tenemos que trabajar, sobre todo eso tenemos que trabajar. No solamente hay que juntar datos, sino que estos datos hay que usarlos. Y para eso tenemos, obviamente, muchas herramientas. Y obviamente, qué mejor cuando hablamos de servicios, sobre todo en este tema del mantenimiento, del facility service, ¿cierto? Qué mejor, justamente con eso también mejoramos nuestro SLA. ¿Ah? Porque la idea justamente de nuestro SLA, que son los acuerdos de nivel de servicio que yo tengo entre la empresa y mi cliente, debieran mejorar absolutamente, absolutamente. Y finalmente, bueno, todas estas empresas que nos dedicamos exclusivamente al facility maintenance, ¿cierto? Facility service, obviamente, sí o sí tenemos que ir incorporando, y todas las empresas también que se dedican al mantenimiento, sí o sí hoy día tienen que incorporar a su modelo de negocio, ¿cierto? Una transformación digital, vale decir, ya tienen que comenzar a trabajar digitalmente para ir transformándose. ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental. ¿Para qué? Para diferenciarme con mi competencia, ¿cierto? Poder competir de manera eficiente, ¿cierto? Y obviamente tener un éxito en el mercado, que finalmente es lo que uno espera. Le agradezco, terminamos, me pasó un par de minutos, y le agradezco mucho la presencia, bueno, y dejo obviamente abierto los micrófonos, y Tatiana ahí, si tú puedes liderar, para si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta. Hola, profe. Ahora soy yo, Juan Carlos, desde acá, Ah, desde perdón, Juan España. Carlos. Gusto saludarte. Pues nada, en primer lugar agradecerte por tan interesante propuesta. Obviamente es un tema fascinante porque todas las organizaciones están involucradas hoy día en inteligencia artificial, Big Data, todo lo que es el Internet de las cosas, sin lugar a dudas.
las organizaciones que no están trabajando en ello, creo que están perdiendo oportunidades de mejora tremendamente grandes. Fíjate que justamente dentro del marco de esta propuesta nos han hecho, bueno, varias preguntas. Vamos a tratar de ser muy concretos. Tenemos ahora aquí a Carlos, no sé si lo recuerda, fue también estudiante nuestro, que pregunta lo siguiente, y pues, la verdad que veo bastante interesante. Él dice, ¿qué indicadores o KPI específicos se establecen en la implementación de la transformación digital? No sé si nos puedes ayudar con eso. Bueno, es súper amplio en el espectro de resumidas cuentas. ¿Por qué? Porque, insisto, esto va a depender mucho del tipo de empresa, ¿ya? Y del tamaño de la empresa. En resumidas cuentas, yo creo que cada uno ahí en el departamento finalmente tiene que determinar cuáles son sus dolores de cabeza, ¿cierto? Qué es lo que más le duele en ese minuto, y en resumidas cuentas, en base a eso, tratar de solucionarlo y generar sus propios KPIs. O sea, hay KPIs que son específicos, en resumidas cuentas, que se pueden ver, uno los busca en internet básicamente y son miles, pero cuando hablamos de transformaciones digital, obviamente cambian porque son totalmente diferentes. Indicadores, por ejemplo, no sé, hablábamos hace un rato que uno de los temas más importantes es justamente el cambio cultural en la empresa. Yo creo que por ahí, por ejemplo, hay que partir haciendo indicadores específicos para esta transformación digital. Porque, insisto, software en el mercado hay mucho, pero finalmente el que compremos, las personas que van a operar son las que tienen. Por lo tanto, mi primer indicador es decir, bueno, ¿qué tanto conocimiento tiene esta persona? ¿Qué tan bien está preparado digitalmente para conversar con el software? Por lo tanto, yo creo que por ahí hay que partir y de ahí en adelante solo se va a ir dando el tema. Pero yo creo que el primer indicador es saber cómo mido a la persona, cómo voy implementando, si todo este software, toda esta transformación, las personas la están adoptando o no. Partir, yo creo, por un cambio cultural, que es lo primero. Es correcto. Vale, por aquí tenemos también a Dani que nos hace un comentario y nos dice, en nuestra organización hemos estado digitalizando los formatos de los ensayos predictivos que se realizan para poder concentrar los históricos en una sola base de datos. ¿Podrías recomendar algún software que nos permita cruzar las diferentes variables para llevar la salud de los activos? Wow, tal cual como les dije al inicio, no me atrevería a dar nombre, no es por no hacer propaganda, pero básicamente porque, insisto, los negocios. Ahora, por lo que entiendo ahí y escuché, la idea es, en resumidas cuentas, concentrar, ¿cierto?, la base de datos. Aquí yo creo que lo que hay que hacer prácticamente, más que recopilar datos, juntar datos, ¿para qué? Para una base de datos, ¿cierto? Y en resumidas cuentas, concentrar histórico, aquí yo creo que lo que hay que tratar de, a lo mejor, a aprender es aplicar un machine learning, ¿cierto? En donde todos esos datos me vayan generando inmediatamente modelos, me vaya modelando finalmente, me vaya dando parámetros, ¿cierto? En donde obviamente el mismo sistema me vaya arrojando que cuando tengo, no sé, tanta cantidad o tantas desviaciones, actúe de tal manera. Cuando actúe de tal manera, oye, actúa de esta otra manera. Yo creo que ahí básicamente hay que buscar en el mercado, pero insisto, son muchos y va mucho de la mano con el tipo de negocio que tú tengas. No es lo mismo un edificio comercial de pura oficina, que por ejemplo colocarlo en un mall o en un supermercado. Varía mucho. Es correcto. Tenemos también a un asiduo seguidor nuestro de nuestros webinarios, que es el amigo Eulogio Cedrón, y nos dice una pregunta también interesante. Dice, ¿qué debemos tener para que se ejecute un FM en nuestra empresa, en una empresa, y qué se debe considerar? Está un poquito amplia, pero bueno. ¿Me puedes repetir para entender un poco dice, más? ¿qué debemos tener para que se ejecute un FM? Supongo que es un Facility Management en una empresa, y qué se debe considerar. ¿Ya? Para que se ejecute ya el Facility Maintenance en una empresa. Sí, supongo que es implementarlo, ¿no? O sea, ¿qué se debe tener para implementarlo y qué elementos debes considerar un poco para poder llegar a un final exitoso? A ver, si logré entender un poco, finalmente lo conversaba en algún minuto y finalmente, claro, cuando yo quiero transformarme digitalmente a mi empresa,
¿ah? Y transformarme digitalmente, ojo, que yo puedo ser solamente empresa digital. ¿Qué significa digital? Tengo un software donde tomo parámetros, los paso a una base de datos y estoy digitalmente, soy una empresa digital. Pero transformación digital es tomar esos datos, trabajar con esos datos. Por lo tanto, cuando Eulogio, claro, me dice, bueno, ¿qué se debe tener? Yo creo, más que se debe tener, tú te tienes que preguntar qué quieres transformar o qué quieres hacer al interior de la empresa. O sea, ¿para qué proceso quieres transformar al interior de tu empresa? Si yo quiero controlar exclusivamente, porque determiné, insisto, hay que medir para controlar. Si Sí. yo medí que mi consumo energético de mi edificio, de mi instalación, el mayor consumo son los equipos de aire acondicionado, bueno, hacia allá tengo que enfocarme, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Me tengo que enfocar hacia controlar mis equipos de aire acondicionado. ¿Cómo? Colocándole sensores, colocando, ¿cierto?, un automático para que se enciendan, se apaguen solo, ¿cierto? Ver los sectores que quiero enfriar, a lo mejor estoy enfriando sectores donde no hay gente, puede ocurrir todo lo contrario, por lo tanto, lo que tengo que hacer yo finalmente, lo que tengo que finalmente hacer primero, identificar yo dónde tengo el problema y enfocarme en ese problema y darle una solución a ese problema. O sea, y finalmente, luego que yo lo identifiqué, tengo que tener el visto bueno, ¿cierto?, de la gerencia para poder hacerlo, y obviamente ahí viene todo el proceso que ya conversamos, tratar de involucrar al máximo de personas y que se involucren dentro de esta transformación. Vale, perfecto. Profe, tengo una última pregunta que está bastante interesante, que dice, ¿cuál es la importancia del BIM dentro del marco de la transformación digital? Muy bueno, muy bueno. El BIM viene ya desde hace muchos años tratando de ingresar con fuerza. Aquí en Chile ha tratado todavía, ha costado, porque principalmente, y lamentablemente tengo que decirlo, la gente se preocupa, o la directiva en este caso se preocupa más de los costos actuales, presentes, que de los costos futuros. Entonces yo creo que ahí es donde estamos mal. El BIM hoy día, sobre todo para el área nuestra, para los que trabajamos en el área del Facility Maintain, Facility Service, oye, es una herramienta potentísima, porque el BIM finalmente lo que hace es, tal cual como hablábamos delante de los gemelos digitales, bueno, el BIM en este caso lo que hace es tener una representación, ¿cierto?, virtual, digital, de nuestras instalaciones. Vale decir, el día de mañana yo tengo una filtración de agua o tengo una baja presión en tal sector, imagínense un edificio, cómo tratar de buscar esa falla, ¿dónde está? A través del BIM lo que puedo hacer justamente es simular. Puedo saber específicamente dónde está el curso, por dónde va, por dónde se mete, dónde está, por lo tanto puedo seguir con una base, ¿no? Vale decir, tengo mi edificio, pero virtualmente. Por lo tanto, puedo hacer todas las simulaciones que yo quiero y obviamente me puedo anticipar. Si quiero hacer sobre todo algún tipo de transformación, el BIM es absolutamente recomendable. Pero insisto, lamentablemente hoy día todos miran el costo de hacerlo, de implementarlo al inicio, porque esto obviamente va al inicio de un proyecto, pero no miran los resultados que va a tener afuera, porque el día de mañana una falla o una reparación que haya que hacer, por ejemplo, es tan sencillo como meter un equipo, una bomba al interior de un edificio. Esa bomba falló y me pesa, no sé, 2, 3 toneladas, o un generador. La pregunta es después, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos ese generador? Estoy tratando de, ¿cuánto que se llama?, de ejemplificar lo más que se pueda. ¿Cómo saco ese generador del interior del edificio? Si no tengo. Con el BIM, efectivamente, yo lo puedo modelar y hacer. Si el proyecto se hizo, el BIM me anticipa todos estos fallos, por lo tanto me da la solución para esto. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando se presente el problema del generador y yo tengo que sacarlo, voy al BIM y el BIM me dice, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta transformación, y se saca. De otra manera, no me queda más que desarmarlo pieza por pieza, sacarlo de a poco. Y la pregunta es, pues, ¿cómo ingreso el otro? Bueno, y ahí vienen todas las soluciones parche. No, ya no se puede ir adentro, entonces hagamos una caseta al exterior. Y ahí empiezan todas las transformaciones. Oye, y el estanque. Bueno, y ahí
Por lo tanto, el BIM es una muy buena herramienta que yo creo que hay que considerar antes de iniciar cualquier proyecto. Obviamente, una simulación, qué mejor que con el BIM, ir a hacerlo. Sí, es correcto. Ciertamente el uso del BIM es una herramienta muy parecida al gemelo digital y ayuda grandemente a todas las personas que estamos involucradas en este medio. Bueno, profesor, tenemos muchas más preguntas. Seguramente por allí le haremos llegar la multitud de cosas que nos han hecho llegar aquí a través de preguntas y respuestas del Zoom. Pero bueno, ya se acabó el tiempo y en honor al tiempo y por el respeto a todos los participantes, pues agradecemos en primer lugar a su participación y sus excelentes comentarios, siempre de las manos de un experto que además está embebido en ese medio desde allá en Chile, que bueno, creo yo que es uno de los países que ha trabajado mucho más junto con quizás Colombia, Perú, que están trabajando mucho en esa área. Acá en Europa, pues sabemos que se ha adelantado bastante, pero igual tenemos muchas deficiencias en el Facility Services y el Facility Maintenance. Pero bueno, allá con su experiencia, pues agradecemos de verdad mucho su participación allá en Chile y pues nos agradecemos a todas las personas allá en Latinoamérica por habernos acompañado. Y pues nada, esperamos tenerlo nuevamente por acá, profesor, siempre contando con su experiencia, ¿vale? Ok, muchas gracias. Me queda nada más que agradecer a todos por la audiencia. Espero que por lo menos algo haya quedado o por lo menos abrir ese bichito que todos tenemos y de indagar, pues esto obviamente el tiempo es corto, uno trata de dar una pincelada, pero la idea justamente es dejar esa idea al interior para que cada uno después obviamente pueda profundizarla. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. A usted, muchísimas gracias, profesor, y bueno, agradecemos a todos por su participación y nos vemos la semana entrante. Venga, que tengan feliz tarde. Vale, hasta luego. Hasta luego.